Oficialmente, entonces, iniciamos un programa más de Celebremos la Vida y vamos a orar para iniciar y que todo nos acompañe bien hoy, la tecnología y que podamos fluir sin ningún problema. Así que oremos, Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de un programa más. Te pedimos que fluyas a través de nosotros, como siempre te lo decimos. No se trata de celebremos, no se trata de las decisiones, de los pasos, ni de ningún líder, ni de nadie que comunique acá. Se trata de lo que tú quieres traer a nuestro corazón. Así que oramos para que a lo largo de este programa tu Espíritu Santo pueda tocar corazones y pueda haber transformación en nuestra vida. Así que iniciamos ya oficialmente y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. María José, tenemos a personas saludar también en España, ¿cierto? En varias regiones de España. Claro que sí. También, antes de eso, quiero contarte que vamos a saludar a todas las personas que nos están sintonizando en su vehículo, en la 99.7 FM El Camino, aunque posiblemente también lo están sintonizando en la radio desde su casa, pero bienvenidos a todos los que pertenecen a la comunidad de El Camino 99.7 FM. Y también saludamos a varias ciudades en España, a Canarias, Barcelona, San Fernando de Henares, Vicálvaro, Valencia, Almería, Higuete y a toda la comunidad de Celebremos la Vida fuera de España también. Sí, Iglesia Viva está en Málaga también retransmitiendo los programas de Celebremos. Así que un abrazo. Estamos muy agradecidos con el Señor por el crecimiento que ha permitido tener, pues. Sí. Y saludos también a Punto El Salvador, que se conecta a esta transmisión, y a France TV, que lo transmite en el interior de la República. Argentina, les tenemos una sorpresa. Les cuento que Argentina ayer abrió, Celebremos ya presencial. Ahí Sabrina y Fernando Díaz, los pastores de Iglesia de la Segunda, de la ISO, de la Iglesia de la Segunda Oportunidad, iniciaron ayer, Celebremos ya en modalidad presencial. Bueno, es híbrida porque están como en los colegios, ¿verdad? Modalidad híbrida. Ellos tienen su lección en vivo, pero al mismo tiempo la están transmitiendo en una reunión cerrada vía Zoom, y después tienen sus grupos de compartimiento de mujeres y hombres ya en la iglesia, pero también sus grupos de compartimiento vía Zoom. Así es de que si usted quiere pertenecer o asistir porque vive cerca de la ciudad de Moreno, allá en Buenos Aires, Argentina, pues le dejamos ahí los números de teléfono que vamos a pedir que nos hagan favor de ponerlos en pantalla. Y usted puede escribir directamente con la pastora Sabrina Díaz allá en Argentina al teléfono. Argentina es el que está... Ay, no solo Argentina, yo sí. Solo vi España, El Salvador, Guatemala. Bueno, en un momento ponemos... Ahí está, Argentina fue el primero. Más 54 92 37 41 01 082. Parece que es un poco largo el número, así que si necesitas más información respecto a cómo comunicarte a Argentina, nos puedes escribir vía mensaje directo. Las reuniones de ellos son los martes a las 19 horas. También está apareciendo el número de teléfono de España. España también tiene sus propios grupos, tanto de lecciones como de compartimiento. ¿Qué es un grupo de compartimiento, María José, para que los que nos ven en España y en el extranjero? Sí, un grupo de compartimiento es un lugar seguro donde compartimos nuestras frustraciones, nuestras experiencias del pasado, nuestras heridas, y a través de ello, entre todos, nos damos esperanza para saber que hay un Dios que puede con cualquier problema que podamos estar atravesando. Es una nueva modalidad que estamos implementando a partir de este año 2021 debido a la situación de la pandemia. Pues Dios ha abierto las puertas a podernos reunir en grupos de compartimiento. De hecho, es parte de llevar tu proceso de una forma más precisa, por decirlo de alguna manera, poder compartir en esos grupos vía Zoom, en los que se reúnen hombres en unos horarios y las mujeres en horarios diferentes. Así que próximamente vamos a tener compartiendo aquí a Sabrina y a Fernando una lección desde Argentina. ¿Quién quiere escuchar una lección en argentino? Bueno, y hoy me permitieron dar mis anuncios desde antes. Es que si no, ustedes saben que después ya no nos deja hablar. Digo, no nos deja porque tenemos un invitado. Ya voy a volver a compartir acerca de los grupos de compartimiento y del material, así que yo necesito mi tiempo para poder dar toda esa información. Vamos con el módulo número 1, entonces, ¿te parece? Claro que sí.
Nuestro pasado y sus experiencias dolorosas han dejado huellas que se convierten en cadenas que nos impiden avanzar. ¿Cuánto dolor necesitas experimentar para pedir ayuda? En Celebremos la Vida encontrarás esperanza, restauración del corazón y la libertad integral que Dios ofrece a través de Jesús. Asiste al módulo 1, Convirtiendo el dolor en esperanza. Duración 6 semanas. Consulta horarios en Facebook. Más información al 3052-1245. Celebremos la vida. Un lugar seguro para volver a empezar. Un lugar seguro entonces para volver a empezar. Estamos en la semana número 5 de este módulo número 1, Convirtiendo el dolor en esperanza. Y no estamos solos, María José. Sí, hoy no estamos solos. Esta es la lección número 5, ya te decía Alejandro, del módulo número 1. Y como siempre en estas lecciones de este módulo número 1 nos han acompañado varios invitados. Hoy tenemos de nuevo con nosotros a Francisco, a quien le pedimos que esté ya, que aparezca ya en la pantalla en ese momento para saludar. Bienvenido, Francisco. Gracias por acompañarnos en esta transmisión, en esta nueva transmisión de Celebremos la Vida. Gracias, Bienvenido. gracias. Hola, Ale y María José. Buenas noches a toda la audiencia. La verdad que es un privilegio volver a estar acá ya. Yo creo que ese invitado ya me siento como en casa, ¿verdad? Así que gracias por la invitación y la confianza de poder compartir en este proceso de Celebremos. Gracias, Francisco. Y pues estamos ya iniciando una nueva etapa, ¿verdad? Recuérdense que para convertir el dolor en esperanza, nosotros tenemos que tomar 3 decisiones de las 8 decisiones. Y hoy vamos a iniciar, Frank, con la decisión del compromiso. Así es. Hoy iniciamos, cambiamos de decisión, ¿verdad? Que es esta decisión número 3. Y para eso quiero que veamos un pequeño videito, pero que nos amplía un poquito de esto y ya regresemos a platicar un poquito acerca de la decisión. La tercera decisión nos llama a ser humildes. La Real Academia Española describe la humildad como una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades, y en obrar de acuerdo con este conocimiento. En la tercera decisión pondremos en práctica la humildad y voluntariamente decidiremos someter nuestros intereses personales a la voluntad de Dios. El mundo nos ha hecho pensar que la humildad es una debilidad y que es una característica de la gente insegura. Sin embargo, la promesa que Jesús nos da en esta decisión es que heredaremos la tierra. El mundo nos dice pelea por tu tierra. Dios nos dice sé humilde y permíteme actuar a mí. Seguramente llevamos años acostumbrados a tratar de solucionar nuestros problemas y controlar nuestra vida. En este punto del proceso nos hemos dado cuenta que como producto de nuestras malas decisiones, cada vez nos atascamos más. Es por eso que necesitamos devolverle el control a Dios, pues Él no solo conoce nuestra situación, sino que está interesado en resolverla y tiene el poder para hacerlo. Bueno, Está interesado, conoce el problema, tiene el poder para resolverlo y quiere resolverlo, Frank. Y quizá antes de darte la palabra, María José me decía fuera de micrófonos que por qué no hablábamos un poquito de la decisión número 1 y número 2, ¿te parece? Y después iniciamos con la número 3. Continuamos porque ya veníamos del video de la número 3. Pero yo le decía que habláramos de las decisiones, pero que las mencionara. Okay, no, mentira, estoy molestando. En las lecciones pasadas, para ponerte en contexto, si es primera vez que tú te conectas con nosotros, hablamos acerca de la decisión de aceptar la realidad. En esa decisión identificamos claramente nuestro problema y reconocimos cómo afecta nuestra vida y nuestro entorno. También admitimos que no somos Dios, que no tenemos el poder para cambiar nuestra tendencia a hacer lo malo y que probablemente nuestra vida es ingobernable. Luego, esas fueron 2 lecciones que se basaron específicamente en esta decisión. Luego hablamos de 2 lecciones adicionales acerca de la decisión de la esperanza, y es que en forma sincera nosotros creemos que Dios existe, que le interesamos y que Él tiene el poder para ayudarnos en nuestra recuperación. El objetivo de esta decisión de la esperanza es parte de los objetivos más bien
es buscar ayuda aceptando que estamos totalmente derrotados y estar convencidos que a nuestra forma no ha funcionado. Entonces, 2 lecciones hablamos acerca de la decisión de aceptar la realidad, y en otras 2 lecciones nos enfocamos en la decisión de la esperanza. Aceptar la realidad es algo que me corresponde a mí, o sea, es lo que yo voy a hacer por el problema, reconocer que necesito ayuda, que tengo un problema. La decisión de la esperanza o de buscar ayuda, la decisión número 2, eso es lo que Dios va a hacer, porque nos damos cuenta de que a nuestra manera no ha funcionado. Y pues ahora vamos a la decisión número 3, Frank. Así es, y pues la decisión 3, permíteme, voy a compartir lo que vamos a ver hoy. Y la decisión 3 dice, es la decisión del compromiso. Conscientemente decido comprometer toda mi vida y voluntad al cuidado y el control de Cristo, ¿verdad? Aquí creo que fue fundamental lo que María José nos hizo recordar un poco en cuanto a esto, de poder tener el concepto de por qué tomar una decisión 3, ¿sí? Y como bien nos recordaban ustedes, la decisión 1 es la decisión esa de aceptar la realidad, ¿verdad? De qué realidad es la que llegamos a aceptar, y espero que a este punto de nuestro proceso ya la mayoría de los que nos están escuchando, si no es que se está uniendo hoy por primera vez, por supuesto, es que ya haya aceptado esa realidad, ¿verdad? De qué es de lo cual usted se está recuperando o se va a recuperar. Y luego la decisión de la esperanza, que es en donde decía que en forma sincera creo que Dios existe. Entonces, creo que es importante poder haber tomado esas 2 decisiones de una manera realmente fundamental para poder llegar a esta decisión 3 de conscientemente decido comprometer toda mi vida y voluntad al cuidado y control de Cristo. Porque si yo no estoy consciente, podría tomar esta decisión un poco a la ligera. Y yo creo que vamos a ver, por mi experiencia, para poder llegar a esa conciencia, es poder dar y tomar esas decisiones de una forma realmente que yo las entienda, que yo las comprendo, ¿verdad? Porque aquí viene Mateo 5:5, que es la bienaventuranza. Y el video que vimos al principio, pues realmente nos hablaba acerca de la humildad. Dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. Realmente se necesita mucha humildad, y yo creo que si bien es cierto que ya lo veníamos practicando un poquito esto de la humildad, creo que aquí en esta decisión y lo que vamos a ver el día de hoy reafirma esa humildad que tenemos que poner en práctica, ¿verdad? Y como bien dice la palabra de Dios ahí en Mateo 5:5, que es una promesa que Dios nos deja, que nosotros podemos recibir como herencia parte de ese reino, ¿verdad? Y yo creo que al final de nuestro proceso o en medio de nuestro proceso nosotros vamos a ir entendiendo un poco todo esto, de qué es lo que vamos a alcanzar, porque a veces cuando iniciamos nuestro proceso, y lo digo por mí definitivamente, que a veces queremos resultados muy rápido, queremos resultados que sean, pero cambios inmediatos. Cuando yo entiendo y que practico la humildad, que debo practicar la humildad, de que debo esperar un cambio, como bien mirábamos en las lecciones anteriores, ¿verdad? Es donde yo voy a poder alcanzar hacia ese futuro que Dios tiene para mí. Sin embargo, nosotros tenemos que dar pasos, ¿verdad? Porque la decisión del compromiso es entender que Dios va a hacer su parte, pero que algo me corresponde a mí. Y como bien hemos visto en Celebremos, son decisiones que debemos tomar, pero pasos que también debemos dar. Es correcto, Frank, y gracias por recordar eso. Y es que Dios no va a hacer nada que a nosotros nos corresponda hacer en el proceso, ¿verdad? Como lo dije, la decisión número 1 me corresponde a mí, o sea, yo soy el único que puedo admitir que tengo un problema. Después, en el paso número 2, vemos que Él puede devolvernos ese sano juicio, es la parte que Él va a hacer. Y como bien lo decías, Frank, ya hemos venido practicando la humildad, pero la vamos a poner ahora sí en práctica a partir de este paso número 3. Recuérdense que cada decisión va acompañado de un paso práctico que le da la acción a esa decisión, y entonces va a venir una transformación. Era lo que Francisco decía. Tomamos decisiones, pero tenemos que dar los pasos. Yo le agrego aquí para que esas decisiones que estoy tomando al final se cumplan, porque solo puedo estar decidida a hacer ciertas cosas, pero tengo que caminar a completar
por completo esas decisiones que he tomado. Me gusta eso de completar por completo y no dejar a Sí. medias. Valga la redundancia, solo con que dijera valga la redundancia ya había salvado. Es que era que se tiene que completar bien, pues, Sí, o sea, no ¿verdad? completar a medias. Completar en su totalidad, al final estoy diciendo lo mismo con diferentes palabras, para completar en su totalidad las decisiones que he tomado. Así es. Entonces, ¿qué nos dice este paso número 3? Y por cierto, si usted no vio las lecciones anteriores, porque es primera vez que está con nosotros, pues no pasa nada. Si usted escribe a cualquiera de los teléfonos de los países, ahí los podemos guiar por el proceso. Y si no, pues acá en la página de Facebook o en el canal de YouTube, usted puede accesar a las lecciones anteriores. Así es de que eso es por si usted nos está escuchando también en la radio. Escríbanos a un mensaje directo a la página del Ministerio Celebremos la Vida en Facebook o en Guatemala es 502-3052-1245. De hecho, los que nos están escuchando en la radio, usted nos puede enviar, si no va manejando, ¿verdad? Si usted nos puede enviar un mensajito de texto o un WhatsApp. Sí, los mensajes de texto al ya 502-3052-1245 para poder saludar y saber quiénes nos están escuchando en la radio. Vamos ahora sí al paso número 3. ¿Qué nos dice el paso número 3? Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios. Decidimos entonces poner, ¿se da cuenta? Es una acción. ¿Y quién decide? Ya somos varios. Usted está perteneciendo a estas comunidades seguras donde estamos ayudándonos unos a otros y ya habíamos aceptado que teníamos un problema, buscamos ayuda y le entregamos ese problema al Señor. Y ahora vamos a decidir poner nuestras vidas y nuestras voluntades. De hecho, vamos a dar una muy buena lección, como usted lo escuchó en la promoción que subí en Instagram, es entregar el control, ¿verdad? Ustedes, entregar el control. Pero ¿qué nos dice Salmo 143:10? Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Y es que nos metimos en problemas por querer hacer nuestra voluntad, por buscar nuestra voluntad, por jugar a ser los directores de nuestra vida, es que nos llegamos a meter a problemas difíciles y profundos. Pero ahora vamos a tomar esta decisión del compromiso, diciéndole al Señor, ¿sabes qué? Yo te entrego mi vida y mi voluntad. Voy a hacer mi parte, pero de acuerdo a lo que me estás diciendo que haga. Y estoy confiado en que tú vas a hacer tu parte. O sea, no se vaya usted antes de su milagro. Dios siempre ha querido hacer su parte. La voluntad de Dios sigue siendo buena, sigue siendo agradable y sigue siendo perfecta, porque esa voluntad nunca va a cambiar. Pero para eso nosotros tenemos que renovar el entendimiento y eso es lo que estamos haciendo cada vez que iniciamos una nueva decisión y damos ese paso de acción. Sí, me llama la atención en este Salmo 143:10 que el salmista le dice, enséñame a hacer tu voluntad, y quiere decir entonces que no sabemos hacer la voluntad de Dios por naturaleza, sino que le tenemos que pedir a Él que Él nos enseñe a hacer su voluntad. Es que yo no lo tengo aquí en el manual, lo voy a ver aquí en el de Alejandro. Entonces, enséñame a hacer tu voluntad. Y cuando estamos aprendiendo a hacer algo, cuando alguien nos está enseñando a hacer algo, es muchas veces algo que va a tener o nos va a llevar equivocarnos, ese ensayo y error, hasta que al fin vamos a comprender al 100% cuál es esa voluntad del Señor sobre nuestras vidas. No es absolutamente nada fácil, no creo que sea algo con lo que nosotros estamos muchas veces contentos de hacer, la voluntad del Señor, pero eso es lo que nos toca. Y en esta decisión del compromiso, para empezar a hablar acerca de esta decisión de lleno, hoy la lección se llama entregando el control, y no sé por qué razón yo misma fui la que me asigné a hablar acerca de la introducción de la lección. No fui consciente de lo que podía significar para mí. Te devolvieron el sano juicio, eso fue el Espíritu Santo. Sí, me está devolviendo el sano juicio. Entregar el control, y definitivamente es algo que no es fácil devolverle el control a Dios si en algún momento, en todo caso, hemos creído o hemos sido conscientes de que Él lo tenía. Hoy precisamente en la mañana estaba leyendo un devocional acerca de la mansedumbre, y la mansedumbre lleva implícito el hecho de soltar el control,
porque la mansedumbre es decirle a Dios, ok, Señor, yo estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo, aunque a mí no me guste cómo lo estás haciendo. Y tengo aquí una anotación y dice, vale la pena, la mansedumbre dice, esto es algo que no puedo controlar, es algo que no pedí. Si me hubieran preguntado, lo hubiera puesto en agenda y lo hubiera hecho totalmente diferente. Pero no vale la pena que pierda la paz de Dios en mi corazón por contender con Dios sobre sus decisiones. Y es que definitivamente cuando yo quiero tener el control, estoy peleando con Él y me puse, busqué la definición de contender y es enfrentarse con alguien para imponer su voluntad o conseguir algo. Cuando yo estoy queriendo tener el control de mi vida, y dejemos eso, no solo queriendo tener el control de mi vida, sino que el control de la vida de los demás. Ponernos un ejemplo. Cuando yo ya voy a hablar, ya iba, pues ya iba. No solamente tener el control de mi vida, sino que querer tener el control de los demás y cambiarle a Dios su agenda o la planificación que Él tenía sobre mi vida. Estoy contendiendo con Él, estoy peleando y estoy luchando en contra de alguien que es muchísimo más grande que yo y muchísimo más sabio que yo. Entonces, hoy vamos a hablar de entregar el control. Y parte del manual nos dice, seguramente llevamos años acostumbrados a tratar de solucionar nuestros problemas y controlar nuestras vidas. En este punto del proceso nos hemos dado cuenta que como producto de nuestras malas decisiones cada vez nos estancamos más. Es por eso que necesitamos devolverle el control a Dios, pues Él no solo conoce nuestra situación, sino que está interesado en resolverla. Eso lo hemos hablado constantemente y yo te decía, es difícil tener que devolverle el control a Dios, soltar el control. No querer controlar la vida de los demás. Lo único que yo puedo controlar son mis decisiones, son mis emociones, son mis pensamientos. Lo demás queda afuera de mi control. Todo el control le corresponde a Dios. Prepárate entonces, porque si eres alguien a quien le gusta tener el control de todo, y no solamente el control de la televisión, sino el control de todo lo que sucede alrededor de tu vida, hoy seguramente Dios te va a mostrar que vas a encontrar alivio cuando sueltes el control. Y es que Erwin Rafael McManus tiene una frase, ¿verdad? Que la voy a parafrasear. Él dice que la paz no llega a mi vida cuando finalmente tengo el control de todo. La paz llegará a mi vida cuando no tengo necesidad de controlar. Es por eso que esta lección es importantísima. Así es de que iniciamos entonces, le entregamos el control de nuestra vida a Jesús cuando... ¿Sí leímos la parte de introducción o no? ¿Sí? ¿Sí la leíste? No. Ok, la voy a leer yo, aprovechando que ella no quiso su parte, entonces la voy a leer. Dice, en este viaje, aprovechando que soltó el control, lo tomo yo. Dice, en este viaje hacia convertir el dolor en esperanza, hemos aprendido que nuestras decisiones nos han llevado al punto en donde nos encontramos actualmente. La decisión 2 nos enseñó que Dios puede corregir el rumbo de nuestra vida. Por lo tanto, decidimos someter nuestra voluntad soltando el control. Le entrego el control de mi vida a Jesús entonces, ¿cuándo? Ok. ¿Cuándo? Punto número 1, me arrepiento de mis faltas ante Él, ¿verdad? Le entrego el control de mi vida a Jesús. ¿Cuándo? Me arrepiento de mis faltas ante Él. Yo quiero aquí hacer una pequeña anotación de que muchas veces nos preguntamos, pero ¿y cómo le entregamos el control de nuestra vida a Dios? ¿Cómo es de que venimos y tal vez cuando decimos, bueno, pues yo le entregué el control de mi vida a Dios cuando lo acepté en mi corazón, ¿sí? Y muchas veces ni tenemos claro eso. De eso hablamos en Punto Norte la semana pasada, ¿verdad? O sea, es ver ¿por qué es de que estamos estudiando esto? ¿Sí? ¿Y cómo es de que yo realmente le entrego el control de mi vida a Jesús? Y el primer punto que aprendemos aquí es arrepentirme de mis faltas ante Él. ¿Sí? Y aquí hay dos conceptos, bueno, hay un concepto con dos respuestas que quiero que nos memoricemos y que todos nos memoricemos, ¿verdad? Porque dice que para arrepentirme verdaderamente necesito dos cosas. Y lo primero es alejarme de mis pecados. Y lo segundo es regresar a Dios. Y yo creo que eso es algo importante de poder nosotros
tener en cuenta ahorita, porque cuando yo entrego el control de mi vida a Dios, me arrepiento de mis faltas. Pero ¿eso qué significa? Significa alejarme de mis pecados y volver a Dios. Yo creo que aquí es de que empecemos ya a hacer conciencia en nosotros y veamos realmente qué realidad aceptamos. Porque si nosotros creemos de que por yo haber aceptado a Jesús, sigo con ese mismo ejemplo, yo ya no tengo pecado, ya no soy pecador, entonces probablemente estaría cayendo en algo que se llama arrogancia, que va totalmente en contra de la decisión que estamos estudiando hoy en Mateo 5:5, que es humildad. Entonces lo que estamos haciendo aquí es reafirmando nuestra humildad diciendo, ok, yo cometo pecados a diario, yo, Francisco, cometo pecados a diario y se los pregunto a todos los que nos están escuchando hoy, ¿cuándo fue la última vez que cometió pecado? ¿Verdad? Entonces, es Contanos, diría arrepentirnos. Alejandro. Bueno, pues todos los días, Bueno, lo acabo de Marineo va a decir. estar el próximo miércoles, así que Miren, pues ya- voy a contar algo. Y algo que me tengo que arrepentir, vamos a empezar. Fíjense que no le pedí permiso a mi esposa para contarlo, pero creo que voy a entender. Fíjense que por mucho tiempo teníamos un conflicto con mi esposa y bueno, y digo teníamos porque no es que sea resuelto, pero como unos buenos amigos nos enseñaron en algún momento, metimos algo al refrigerador. Entonces, el punto es que mi esposa pues no me escuchaba bien a veces, ¿verdad? Y entonces yo le decía, mira, le decía algo y ya, ¿qué? Y yo me enojaba tanto con ella, yo le decía, pero ¿por qué no me prestas atención? ¿Por qué no me prestas atención? Y ese era mi argumento. Fíjense que hoy fue a hacerse unos exámenes, ¿verdad? Con el otorrino, y entonces le hizo ahí una limpieza y todo, le dije, pues ya iba a estar mejor. Entonces, y me dijo, mire, y el doctor así le dijo, que le pidan perdón todos los que la criticaron y lo que les dijeron, porque esto era de venir al médico. Entonces, y yo hoy sentí esa convicción de Dios de decir, y que no lo he hecho, ¿verdad? Pero lo tengo que hacer, de pedirle perdón a mi esposa. Y es un ejemplo tal vez trivial, sencillo, como quieran verlo, pero hoy necesito humildad para poder decir, pequé, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final de cuentas no la traté como Dios quiere que la trate, ¿verdad? Entonces, ya me estoy yendo por otro lado, pero es para poner el ejemplo, ¿verdad? Es de que al final de cuentas, para yo arrepentirme, para yo entregar el control a Dios de mi vida, tengo que arrepentirme de mis faltas ante Él. Y esas, y este ejemplo que estoy poniendo es un ejemplo de hoy, ¿verdad? ¿Y qué tengo que hacer? Alejarme de mis pecados y volver a Dios, ¿verdad? Y quiero que leamos Hechos 3:19. Hechos 3:19 dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Y yo creo que este pasaje encaja perfectamente con lo que decía Sale, en cuanto a lo que decía Erwin McManus, en cuanto a que el descanso real no llega hasta que le entregamos el control a Dios. El descanso real no llega hasta que le entrego el control arrepintiéndome de mis faltas. Y miren, amigos, ese es un proceso, no sé ustedes, pero para mí es un proceso diario. Y hoy les podría decir, hoy estoy aceptando una realidad, ¿verdad? En donde tengo que llevar mi proceso en cuanto a eso. Así que yo creo que ninguno estamos exentos acá de llevar un proceso. Y voy a hablar al final un poquito de este proceso, ¿verdad? Pero le entrego realmente el control de mi vida a Jesús cuando me arrepiento de mis faltas ante Él. Y eso significa alejarse de los pecados y volver a Dios. No basta solo con llegar todos los días delante de Dios. Dios, perdóname porque hoy pequé. Dios, perdóname porque hoy no hice tu... No, es arrepentirme, pero eso significa alejarse del pecado, ¿verdad? Eso requiere un compromiso. Eso requiere tomar la decisión del compromiso y hacer mi parte para que Dios haga su parte. Henry Cloud escribió un libro, No. se llama Never Go Back, y recuerdo que hace muchos años estuvimos en Saddleback, él habló un poco acerca de este libro, después en la cumbre de liderazgo de Willow, antes se llamaba así, Cumbre Global de Liderazgo, también habló de este libro.
y marcó perfectamente. Yo me recuerdo que él estaba en la plataforma en Saddleback, en la iglesia Saddleback, y empezó a caminar y él fingía caer por unas gradas, ¿verdad? Y se volvía a levantar y volvía a regresar y se volvía a caer por las mismas gradas. Hasta que él dijo, para no volver atrás, yo tengo que estar arrepentido. Si yo realmente estoy arrepentido, voy a cambiar de dirección. Y es que arrepentimiento es muy diferente a remordimiento, porque el remordimiento no me hace cambiar de dirección. Sigo con la culpa, pero caminando para el mismo lado, a darme un golpe más duro. Ahora, dar frutos de arrepentimiento es diferente, porque eso quiere decir que el dolor ya llegó a un extremo donde yo ya no voy a volver atrás, María José. De hecho, la palabra dice que Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento y que nadie perezca. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de la diferencia del remordimiento, como Alejandro lo está hablando, y la diferencia entre el arrepentimiento. Y es que el remordimiento puede suceder en nuestras vidas cuando nuestro pecado salió a luz sin que nosotros lo hayamos confesado antes, cuando decimos aquí en Guatemala, nos cacharon, nos cacharon, nos agarraron, no, tal vez no es la palabra tan la que tendría que utilizar, pero salió a luz algo que nosotros teníamos escondido, nuestro pecado, estábamos viendo pornografía, estábamos teniendo comunicación con alguien que no era nuestro esposo, nuestra esposa, teníamos alguna deuda oculta, en fin. Eso puede provocar muchas veces remordimiento, que es diferente al arrepentimiento, porque el arrepentimiento me lleva a ser consciente de que estoy cometiendo una falta y soy totalmente honesto y totalmente vulnerable y abro mi corazón y busco ayuda y hago todo lo que tenga que hacer porque ya no puedo seguir cargando con el peso que me produce el pecado. Y el remordimiento es un sentimiento de culpabilidad que tiene una persona por lo que ha hecho y que la intranquiliza. El remordimiento te mantiene intranquilo porque estás esperando tal vez que en algún momento fallaste, cometiste un error, pero no fue tan evidente todavía y eso te mantiene intranquilo. Y por eso me llama la atención la palabra que leyó Francisco en Hechos 3:19, porque dice, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Es que cuando yo me arrepiento, como ya no tengo nada que ocultar, como no estoy a la espera de que todo salga a luz y de que se haga un gran problema a través de que alguien se dé cuenta de mi pecado, cuando yo me arrepiento y puedo empezar a trabajar en eso, y Dios quiere que nos arrepintamos y que no perezcamos, y es que podemos perecer espiritualmente, no solamente física, de forma física, pero entonces cuando yo finalmente me arrepiento, ya no estoy intranquilo, ya no estoy desesperado, ya no estoy consumiéndome internamente, sino que, como decía esta palabra, podemos encontrar esos tiempos de descanso que van a venir de parte del Señor. Así es que le entrego el control de mi vida a Jesús cuando me arrepiento de mis faltas ante Él. Y un segundo enunciado que vamos a ver es cuando busco la mente de Cristo. Ya no son mis pensamientos, ya no es lo que yo creo, sino busco la mente de Cristo. Y Romanos 12:2 nos dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Quiero leerle un extracto del manual del líder de Celebremos la Vida. Dice, frecuentemente ante una situación difícil, una de las frases más utilizadas es, no te preocupes, Dios tiene un plan perfecto, su voluntad es buena, agradable y perfecta, pero se nos olvida que el prerequisito para experimentar esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta es que debemos renunciar a las ideas del mundo y permitir que nuestra mente sea transformada. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, dice Romanos 12. O sea, y si nos vamos a Romanos 12:1, dice, debemos presentar, dice, ahorita lo voy a parafrasear, tomando en cuenta la misericordia de Dios, debemos presentar nuestra vida como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea, tomando en cuenta la misericordia es
que no necesitamos ser perfectos, pero sí debe haber un reconocimiento de nuestras faltas. Ahí inicia el proceso. 8 decisiones y 12 pasos es un programa cristocéntrico, bibliocéntrico, que lo que va a hacer es traer esa renovación del entendimiento. Lo que antes pensaba que era lo correcto, ahora viene la luz de la palabra, viene la luz de Jesús y me transforma y me doy cuenta que qué equivocado estaba. Por eso vengo del arrepentimiento y el renovar mi entendimiento le va a dar esa como tracción. Vamos a meterle tracción a nuestra decisión y vamos a cambiar de rumbo y vamos a alcanzar entonces la voluntad de Dios, que sigue siendo buena, que sigue siendo agradable y sigue siendo perfecta. Sí, no sé si Francisco tiene algo que comentar respecto a este punto. No, avancemos. Lo dejé no nada. Es que yo quiero decir algo. Por eso te preguntaba si tenías algo que decir, por favor. Te daba el tiempo, y es que ¿de qué formas podemos buscar la mente de Cristo? Porque no solamente lo podemos dejar así, le entrego el control de mi vida a Jesús cuando busco la mente de Cristo, pero ¿de qué formas es que tenemos que buscar la mente de Cristo? Principalmente buscamos tener la mente de Cristo, pensar como Él y actuar como Él cuando leemos la palabra de Dios. Si no, no vamos a aprender cómo era que Él vivía, cómo era que Él reaccionaba, todo lo que Dios nos quiere decir a través de la palabra, pues podemos entonces aprender a buscar o a tener esa mente de Cristo. También a través de los devocionales, de las cosas que escuchamos, de las cosas que vemos. Es que, miren, a veces queremos tener la mente de Cristo, pero lo menos que estamos haciendo es ver cosas que a Él le agradarían que nosotros veamos o que Él no vería. Queremos tener la mente de Cristo, pero ¿de qué estamos llenando nuestros oídos a través de la música, por ejemplo? Qué interesante lo que estás diciendo. Entonces, porque miren, la música llega a corrompernos de una forma que no nos damos cuenta. Yo he tenido oportunidad de ir a varios lugares en varias ocasiones, en diferentes oportunidades, donde están escuchando música del mundo, música que yo escuchaba anteriormente. Y ahora de verdad que no es en religiosidad ni en decir, ay, yo soy una santa y yo ya no peco y soy perfecta, sino que poner atención a lo que yo antes escuchaba. Y yo en medio de un día de un centro comercial le tuve que pedir perdón a Dios porque le dije, ¿cómo yo escuchaba? Y encima cantaba esas canciones que en ningún momento podían exaltar tu nombre y que mucho menos iban a hacer que yo tuviera la mente de Cristo. Entonces tienes que tener cuidado de esas cosas que entran a tu mente, que entran a tus pensamientos y que entran a tu corazón. ¿Será que estás llevando el Bible Challenge? ¿Será que estás leyendo la palabra de Dios todos los días? Porque la palabra es la que trae luz. Es la que trae luz. ¿Será que estás teniendo un devocional? ¿Qué es lo que escuchas en la radio después de...? María José, qué interesante lo que estás diciendo, porque estábamos, yo no sé si ceviche se dice en todos lados, ¿no? Ustedes, ¿cómo se dirá? Cóctel de mariscos, pues es otra cosa. Alias ceviche. Pero ceviche peruano, ay, para los que nos ven en Perú, qué fantástico el ceviche. Pero estábamos en un restaurante, comiéndonos un ceviche románticamente los dos un sábado que nuestras hijas se habían ido a la iglesia, y ser sensibles a lo que antes no éramos sensibles, porque empezó no les voy a decir qué música, pues, pero empezó a sonar una música que a nosotros nos costó dejar de escuchar en nuestro pasado. Pero ahora cuando escuchamos la letra, era una letra que no sumaba a nuestra vida. Era una letra que hablaba de adulterio, que hablaba de romances prohibidos. Y antes uno deja entrar eso a su vida y no se da cuenta en qué momento el mensaje del enemigo está permeando nuestra mente. Es por eso que si queremos alcanzar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, tenemos que hacer un reset, un reinicio completo a nuestra vida. De hecho, quiero recomendarte que escuches una canción que se llama... es cristiana, por supuesto. O de la del ceviche. A Francisco no le gustó el domingo porque dice que es reggaetón, pero no es reggaetón, yo estoy segura. Pero la canción se llama Bye Bye. Y es como tenemos que dejar ir todas aquellas... ¿Quién es? Porque no va a escuchar otra versión. No. Alex Zurdo, Redimidos y Oveja Cósmica. Nunca había oído yo a Oveja Cósmica. Es una chica cristiana que canta, que tiene una voz preciosa,
pero esas canciones como Bye Bye y todas las canciones cristianas, porque tal vez crees que la música cristiana es aburrida cuando hay muchísima música que es tan agradable a nuestros oídos, con tanto contenido de la palabra. Ese tipo de música, pues nos enfocamos ahorita en la música buscando la mente de Cristo, porque sí es algo que puede hacerte tomar incluso a veces hasta ciertas decisiones correctas o incorrectas. Si tú te estás metiendo la palabra del Señor a través de leer su palabra, a través de la música, a través de lo que miras, vas a llegar entonces no solo a ser un creyente, sino que te vas a convertir en un discípulo de Cristo con la mente de Cristo, y eso es maravilloso. Sí, si me permiten, solo algo Dice Álvaro rapidito. Sánchez que Bye Bye no es reggaetón, sino que es urbana contemporánea, Va, Francisco. Y gracias. también está diciendo que él con Claudia escuchaban en las cevicherías bachata. No es cierto, está diciendo que nosotros escuchábamos bachata, no era esa ¿Viste, música. Francisco, que no es reggaetón? ¿Cómo dijo que se llamaba? Música urbana contemporánea, ¿viste? Frank. O sea, hay que especializar. Le vamos a dar el beneficio de la duda. Pero mire, si me permite quiero agregar algo rapidito en cuanto a eso, a ese punto de busco la mente de Cristo, y fíjate que lo que decías, María José, es realmente, es una verdad. Y yo también solo quería hacer una pequeña exhortación acá, porque si nosotros vemos en Romanos 12 el contexto de lo que Pablo estaba diciendo era acerca de los deberes cristianos, y lo asemejaba mucho en la comunidad, ¿verdad? Y por eso decía que a unos les había dado ciertos dones, Dios, del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que en comunidad era realmente donde podíamos cumplir con muchos de esos deberes cristianos. Entonces aquí la exhortación es, pues ya la iglesia y en los servicios dominicales ya abrió, por lo menos Vida Real. Aquí la pregunta es, ¿nos estamos congregando o estamos cómodos detrás de la pantalla nada más viendo esto? Sé que ministerios como Celebremos todavía no hay presencial, pero la pregunta es, ¿estamos asistiendo a un grupo pequeño o solamente estamos conectándonos al live? Porque acá miramos bastantes conectados, pero la pregunta es, ¿realmente estamos buscando la mente de Cristo a través de acá, solamente de estar conectados acá? O lo miramos también dentro del contexto de Romanos 12, donde dice que tenemos que hacer comunidad. Lastimosamente, la comunidad que podemos hacer ahora, pues es virtual, pero es lo que hay. Así que hasta que no todo esto vaya mejorando, pero aquí la pregunta es eso, ¿nos estamos congregando en dónde se puede y cómo se puede? Y si no, pues tal vez es la exhortación para ver cómo estamos buscando la mente de Cristo. Sí. Solo voy a leer un comentario que me parece genial. De Bye Bye. No, Mónica de Castellanos dice, me pasó, me ha costado mucho dejar la música y regularmente al hacer ejercicio ponía la música típica del gym, pero a través del proceso que estoy pasando decidí ya no oírla y buscar música cristiana acorde a mi actividad física. Gracias, Mónica, por ese comentario. Eso es renovar el entendimiento. Sí, y procurar de cualquier forma. Porque, pelear la batalla. Sí, porque miren, amigos, definitivamente el mundo y sus habitantes y todo, el diablo está tratando de atacarnos por todas las formas posibles, visualmente, auditivamente, en fin, de todas las formas. Entonces nos toca a nosotros hacer ese esfuerzo de buscar esa mente de Cristo. Y lo que decía Francisco es muy interesante. ¿Será que yo me estoy congregando a la iglesia que asisto si ya las reuniones son de forma presencial, las reuniones dominicales? ¿O estoy cómodamente detrás de una pantalla? O quizás ni siquiera estoy detrás de la pantalla viendo los servicios en línea, ni siquiera porque me desconecté de todo esto de la pandemia, no estar asistiendo a la iglesia. Entonces, ¿cuál era mi compromiso en relación a las cosas del Señor? Y oye, tal vez estamos un poco regañones, pero... Ya me está dando ganas a mí también de llamar a todos los servidores. Sí, porque es que puede ser, yo creo que hemos podido determinar qué tanto compromiso había de parte nuestra si nos acomodamos en medio de la pandemia. Ay, más rico no ir el domingo, mejor miremoslo en línea. Correcto. Pues ya ni en línea, porque empezamos a tener la oportunidad de salir y hacer otras actividades que no habíamos podido hacer y ni siquiera estamos conectados de esa forma, pero la buena noticia es que buscar la mente de Cristo lo puedes hacer en cualquier momento de tu vida. Aunque quizás tenías la mente de Cristo, te apartaste, puedes volver a retomar, tener la mente de Cristo, a pensar y a actuar como Él actuaba. Y otra forma de renovar el entendimiento es asistir a los grupos de compartimiento. Miren, yo me estoy disfrutando el pertenecer a los grupos de compartimiento de Celebremos los días sábados. Asisto a ese grupo que ha ido creciendo y me he encontrado amigos ahí
Me encontré un amigo que tiene un gran testimonio en Celebremos, Dios lo levantó de una adicción, ahora es pastor, está dirigiendo una congregación y para mí fue un gusto encontrarlo y reconocer que ambos, ya con un liderazgo, no dejamos de ser hombres y necesitamos esos grupos seguros donde nos recordamos de dónde Dios nos sacó y no queremos regresar ahí. Vamos al punto número 3, amigos, porque si no, no vamos a terminar. Le entrego el control de mi vida a Jesús cuando, número 1, me arrepiento de mis faltas ante Él. Busco la mente de Cristo, es el número 2. Y el tercer enunciado nos dice: decido creer en Él y confío en su voluntad para mi vida. Decido creer en Él y confío en su voluntad para mi vida. Y el Salmo 143:8 nos dice: por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Y esto es una forma en la que nosotros podemos decidir creer y confiar en su voluntad para nuestra vida. Yo no sé si tú por la mañana le pides a Él que te muestre su gran amor y que te señale cuál es el camino a seguir. Sabemos incluso de gente que pregunta cosas que son sencillas y que tal vez podrían parecer irrelevantes, pero aún esas cosas que son irrelevantes, ¿qué camino vas a tomar cuando vas en tu vehículo para llegar a algún lugar? ¿De qué forma tienes que vestirte para acudir a cierta cita o algún evento? Si tienes que hacer una llamada o no la tienes que hacer, si debes de poner un mensaje o no. Esas son las formas en las que podemos buscar esa voluntad del Señor para nuestra vida. Definitivamente, todos hemos luchado en contra de esa voluntad de Dios porque no estamos de acuerdo en cómo Él puede estar obrando. Yo cuando leo este punto o trabajo en este punto, recuerdo mucho esa palabra que está en los evangelios cuando Jesús va a ser entregado y que le dice a su Padre Celestial: si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y quizás tú has estado en algún momento así en tu vida, en un momento de angustia, en un momento en el que estás contendiendo con Dios por lo que está pasando y tienes que decirle: si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Precisamente eso es parte de la mansedumbre que te mencioné, había leído hoy en la mañana, y la mansedumbre es decirle a Dios: dale como tú creas que tienes que hacerlo. Yo ya no voy a luchar en contra tuya porque decido creer en ti y confiar al 100% en tu voluntad. Posiblemente en el camino se nos olvide que tenemos que confiar en Él y le volvamos a quitar el control a Dios. Y ¿sabes qué? Dios nunca se va a resistir a devolverte el control. Es que eso es, para mí me parece impresionante, porque Él no se va a resistir. Si tú quieres el control de lo regreso, te aseguro que Él con mucho gusto te lo va a dar. Él no quiere que sufras, pero a veces en nuestra necedad, ¿verdad? Queremos tener de nuevo el control cuando no nos corresponde tenerlo. En la tercera decisión, te leo una parte del manual. En la tercera decisión, renunciamos a seguir confiando en nuestras propias decisiones, renunciamos a continuar siendo los directores de nuestra vida y decidimos confiar en Él, ya que, como lo estudiamos en la segunda decisión, a nuestra manera no ha funcionado. Proverbios 3, 5 y 6. Sí, ¿verdad? Proverbios 3, 5 sí. y 6 nos dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en tus caminos y Él allanará tus sendas. Y dice: reconócelo en todos tus caminos. Así que ¿Todos? Todos son todos. Es un absoluto. Y vuelvo a leerte un extracto del manual. Dice: hay momentos que parece que no encontramos la salida. Hay problemas que han afectado nuestra vida espiritual, física, financiera o familiar. Sin embargo, si rendimos nuestro problema principal al Señor y nos comprometemos a hacer los cambios necesarios, poco a poco comenzaremos a observar el amanecer de una forma diferente. Él hará que seamos plenos. Proverbios 4:18 dice: la senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora, su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Hay una promesa, entonces. Hay cosas que van a cambiar con una oración, porque Dios es soberano. Pero hay otras cosas que necesitamos vivir este bendito proceso de sanidad. ¿Qué haríamos nosotros sin un proceso, verdad? Sí. Dios ha transformado nuestra vida, ha ido transformando nuestro entendimiento
y nunca termina de hacerlo, porque este es un proceso que continúa, Francisco. Así es. Y para poder ir cerrando ya, vamos a leer la cápsula que ilumina, que creo que lo que hace es solo reafirma todo lo que ya hemos venido hablando ahorita de tomar esa decisión del compromiso y que yo me comprometo con Dios devolviéndole el control a Él, ¿verdad? En donde dice, es aconsejable soltar el control y dejar que Él dirija su vida hacia el rumbo correcto. Solo así alcanzará la vida plena que Él quiere para usted. Yo creo que es algo importante que podamos entender, que es la vida plena que Dios quiere para nosotros, no es lo que yo quiero. Sigue diciendo el manual, posiblemente no comprenderá lo que Dios está haciendo o le pide hacer. Yo creo que a todos se nos hace familiar eso. Él dice, Él trabaja muy diferente a usted. ¿Y cómo nosotros podemos deducir eso? ¿Verdad? Isaías 55:8 nos deja clarísimo eso, en donde dice, el Señor ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. O sea, claramente está diciendo ahí, no tienen que entenderme, simplemente comprométanse porque yo quiero lo mejor para ustedes. ¿Sí? ¿Quién quiere lo Ok. mejor? ¿Quién quiere lo Entonces, mejor? yo creo que es importante poder tener el concepto de por qué comprometernos. Es porque al final de cuentas Dios tiene algo mucho mejor para nosotros. Y lo que necesitamos es, como bien decía la decisión, humildad para reconocer eso. Y entonces vamos a recibir esa tierra, esa heredad que Él tiene para nosotros. Es la única manera, amigos. Gracias. Gracias, Frank. El viejo hombre entonces decía, salva tu vida. El nuevo hombre dice, debes perder tu vida para tenerla. Que Francisco nos haga favor de leerla. El viejo hombre decía, consigue, consigue, consigue. El nuevo hombre dice, da y se te dará. Lucas 6:38. Tenemos El un viejo ejemplo. hombre decía, miente, la verdad solo complicará las cosas. El nuevo hombre dice, habla la verdad en amor. Efesios 4:29. El viejo hombre decía, dirige a toda costa. El nuevo hombre dice, sirve. El viejo hombre decía, odia a tus enemigos. El nuevo hombre dice, ama a tus enemigos. Mateo 5:44. Para completar todo lo que leímos del nuevo hombre, necesitamos entonces renovar nuestro entendimiento. Así es de que prácticamente estamos llegando al final de esta lección, pero queremos hacer una oración en la cual nosotros proféticamente hoy, voluntariamente hoy, vamos a entregarle el control de nuestra vida a Dios. Yo no sé qué problema está atormentando tu vida en este momento y pues para algunos va a ser sencillo entregarlo y para otros no. Pero lo que te digo es, si nosotros decidimos entregarle el control, si nosotros decidimos entregarle nuestra voluntad para que su voluntad se cumpla en nuestra vida, te garantizo que algunos será inmediato y algunos a través de un proceso como el que hemos vivido nosotros tres. Pero de que cuando volteamos a ver, entendemos qué razón teníamos en entregarle nuestro control al Señor por completo, te va a suceder. Así que oramos. ¿Ibas a decir algo, María José? Es empezar a orar. Bueno, Okay. Sí, necesito decirte que te sugerimos que compres tu material, por favor, para que puedas trabajar tus tiempos con Dios y avanzar en tu proceso. Vía mensaje directo podamos darte toda la información que necesitas. Así que oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy decidimos conscientemente entregar nuestras vidas y nuestras voluntades a ti. Eso quiere decir entregarte el control de todo lo que nosotros somos, entregarte el control de nuestra situación, de todas aquellas personas que nos rodean. Quizás hemos utilizado como excusas pensar, si yo no controlo esta situación, vamos a sufrir, si yo no intervengo en esta situación, las cosas no van a mejorar, si yo meto mis manos en esto, las cosas se van a acelerar, cuando eres tú solamente el que puede determinar cuáles son esos planes para nosotros. Algunas veces no nos van a gustar seguramente, pero perdónanos, Señor, si hemos contendido en contra tuya, si nos hemos puesto en esa lucha de poderes contigo a ver quién puede más cuando todo te corresponde a ti, porque tú eres el único que tiene el poder. Decidimos entonces entregarte el control, Señor, en humildad, pidiéndote perdón por todas esas veces que hemos querido hacer nuestra voluntad y no que se haga tu perfecta voluntad sobre nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Y ahora voy a darles un anuncio que casi nunca hago, pero hoy creo que es puntual hacerlo. A partir en 5 minutos estamos en la página de Facebook de Punto Norte, en la página de Facebook de Vía Nueva y en la página de Facebook de Quetzaltenango. O sea, Vida Real Punto Norte, Vida Real Punto Villanueva y Vida Real Punto Xela. Vamos a hablar de Somos Iglesia, cómo la iglesia debe ser ese lugar espiritual seguro, pero quiero que no se pierdan el testimonio de un invitado que tiene una transformación de vida que sé que va muy ligado a lo que hablamos en Celebremos, así que si usted tiene tiempo, no pertenece a otra congregación y quieren congregarse, ya sea en Punto Norte, Punto Villanueva o Punto Xela hoy virtualmente, pues lo esperamos. Que Dios los bendiga. Gracias, Nos vemos Francisco, en pocos minutos. por tu compañía. Gracias a todos.